Buenas tardes. Sí. A ver, buenas tardes. Mi nombre es Manuel Ceballos Moreno. Soy actual director de secretariado de extensión universitaria y proyección social, un título extensísimo, dentro de del vicerrectorado de sostenibilidad y cultura, ¿vale? Bueno, en primer lugar tengo que hacerle una obligación de trasladarle las disculpas que me han reiterado tanto nuestro rector Casimiro Mantel como el vicerrector de Cultura ante la imposibilidad por coincidencia de agenda, es muy apretada, de no estar esta tarde aquí, ¿vale? Así que me ha dicho, no se olvide que nos hubiese gustado, pues, en el arranque del Campus Viñetas, estar aquí con vosotros, ¿vale? Bueno, en segundo lugar, les tengo que confesar muy sinceramente que es un auténtico placer, por estas coincidencias de agenda, haber tocado participar con vosotros en la presentación de Campus Viñeta, ¿vale? Desde luego, desde pequeño, como un fiel seguidor y amante de cualquier tipo y formato de cómic, llámese novela gráfica, llámese narrativa ilustrada, llámese viñeta, llámese historieta, llámese X. Como digo, es un placer y un honor estar aquí para arrancar esta propuesta, luego singular y novedosa, atrevida, que va a ser Campus Viñeta, ¿vale? Dentro de la programación cultural de nuestro vicerrectorado. Bueno, tenía aquí una larga lista de decir, bueno, que el mundo del cómic, coincidiréis todos conmigo, que es alucinante, fascinante, impresionante y todos los adjetivos que le podamos decir. A ver, un género creativo, desde luego, con un formato tan original en donde se mezcle, que voy a decir ante la figura que tengo aquí, no sé, de una forma tan simple y a la vez compleja, que sea narrativa, que sea dibujo, que sea color, que sea diseño, que sea cine, que sea aventura, que sea héroe. La verdad es que el hacerlo como se hace dentro del cómic es una propuesta y un formato de creación absolutamente original. Tenía aquí una lista y decía, a ver, hasta el noveno arte se le llama ya al cómic, parece ser. Y dice, bueno, no voy aquí a aburrirle desde luego con lo que he sido seguidor, pero si os digo, alguno de vosotros no ni conoceréis a un Pumbi. ¿Te suena Pumbi, Bruno? Sí. El gatito feliz se llamaba. Decía un Pumbi, a un Tebeo, a un Mortadelo y Filemón, a una 13 Rue del Mercedes, a un Guerrero del Antifaz, a un Asteri, a un Jueves, a un Nightwing, desde luego, y cada uno dando sus impresiones. Pues bien, desde luego que esta tarde, lo que sí, para eso me han llamado y voy a ser breve, podemos decir que es lo que tenemos que defender, que oficialmente aquí el cómic ha encontrado su lugar justo, oficial y adecuado en nuestra universidad. No es que no lo haya tenido antes, porque precisamente de esa presencia del cómic, de la novela narrativa en nuestra universidad, ya había estado en presencia literaria. Aquí el presentario era José Luis Vidal, ya se encargó dentro del formato de presencias literarias traer aquí un ramillete de autores prestigiosísimos como Jorge González, Paco Sordo, Carlos Pacheco, Paco Roca, el propio Quino, que además, debido al éxito tan grande que tuvo de público, hizo pensar, y gracias por esa iniciativa, ese consejo, José Luis, decir, ¿por qué no le damos una vueltecita a presencias literarias? No es que estuviese desubicado estos autores del cómic en presencias literarias, que tiene un formato que tiene un éxito rotundo, como seguramente va a tener sino hacerle lo específico, es decir, traer aquí una serie, reunir en 4 sesiones que tenemos, al mínimo 4 sesiones al año, y decir, y ser tan específico como de entablar diálogos, debates y presentaciones de autores y creadores de cómic. Y así precisamente surge Campus Viñetas. Como he indicado, una novedosa propuesta que va a tener, pues eso sí, hay que decir que, para que no se me olvide, patrocinada por la Diputación de Cádiz. Bastante, eso no se olvide, no se puede tener una presentación. Y que, pues nada, pues con
con estas 4 citas mínimas, pues se va a contar con presencia de famosos y exitosos autores, tanto del panorama nacional como internacional del cómic. Bien, y para este arranque, me atrevería a decir la primera viñeta que se va a llenar esta tarde, no digo contar con la presencia de Bruno esta tarde aquí, que ya desde luego Bruno, no voy a decir ya, incluso esta tarde cuando me han presentado diciendo enhorabuena por los Oscars. Dice, no, Oscar, ¿no? A ver, ya todo el mundo conoceréis estos 2 premios, los premios Eisner, fue a la mejor serie y portada, ¿no? Sí. Series, mejor serie y mejor portada, ¿no? Y aparte de la serie regular. Serie se llama serie regular, ni bien ni mal, regular. Bien correído, no se me olvida. Y portada, sí, desde luego, junto con tus 4 nominaciones. De todas formas, no te quiero pisar, José Luis, que presenta 4 nominaciones el año anterior. Sí, pero me llevé Serapio. Así. Ahora, me han estropeado, con el tema de los premios, me han estropeado el running gag, que estaba yo jugando a ser el eterno perdedor de estas cosas. Era como, voy a coleccionar nominaciones. Me lo han estropeado, macho. Me iba a juntar 7 ya de perder, pero no... Ya vais a ver que en esa respuesta que va a las preguntas que le va a hacer José Luis, desde luego, Bruno va a ser más que redondo. Así que nada, yo ya que acabo con mi intervención, agradeciéndole la presencia, un placer que arranques esta primera sesión, ya la segunda, ya la habréis visto en la programación, el 30 de mayo, José Luis. Exacto, sí, con Pascual Ferry. Incluso ahí no te voy a pisar todo lo que contar, hay una tercera ya casi cerrada, que lo vamos a cerrar. Vamos a esperar. Así que nada más por mi parte, reiterar ese placer inmenso esta tarde, Bruno, José Luis, y nada, arranca oficialmente Campus Viñeta, gracias por vuestra presencia. Y después de la entrevista, diálogo, pues habrá un turno de preguntitas, sugerencias, quejas, lo que queráis hacerles. A lo de mesa, ¿vale? Venga, pues, estupendo, muchísimas gracias. Bueno, pues... esto, ¿no? Ahora. Muchas gracias, Manuel. Pues bueno, después de esta introducción tan redonda, nunca mejor dicho, ¿no? La verdad es que sí. Ahora me he traído Pues la verdad es que bueno, hoy considero que es un día importante para todos aquellos que somos aficionados, que somos lectores, incluso que somos algunos profesionales del medio, ¿no? Del cómic, ¿no? Porque este medio, la narración gráfica, cada vez está teniendo más voz dentro del panorama cultural en España, ¿no? Y la verdad es que bueno, es una alegría que la universidad, aunque yo ya lo había hecho con las presencias literarias, ¿no? Pues ahora ya planteé un ciclo como este, ¿no? Ya protagonizado por el cómic, por las viñetas, ¿no? Y qué mejor manera que empezar con un padrino como Bruno Redondo, ¿no? Y bueno, ya después con todo lo que ha contado Manuel, pues vamos a empezar ya directamente con lo que es la charla, ¿no? Y bueno, siempre me gusta hacer al principio un pequeño viaje al pasado, ¿no? Para conocer los orígenes, ¿no? de tu afición, ahora ya trabajo, ¿no? ¿En qué momento llegan los cómics a tu vida como lector? Supongo que tenemos una respuesta muy al uso... A ver, hablo aquí. Hola. Un poco lo de siempre, Mortadelo y Filemón, siendo español, sobre todo. O sea, era lo que teníamos así un poco más a mano. Mortadelo y Filemón, que había unos cuantos rondando por casa y que luego me los regalaban por el Ratoncito Pérez. O sea, me los regalaba el ratón. Y por ahí sobre todo. Y a ver, a mí me gustaba mucho ya el cine, las películas, tal, pero no podía hacer películas con un cuaderno y tal, pero sí podía empezar a trastear, de contar historias o lo que recordaba de algo que acababa de ver en la tele, no sé qué, intentar reproducirlo en papel. Entonces eso es lo que tenía el cómic que, vamos, aprendí a dibujar un poco ya casi en viñetas, a intentar ir reproduciendo este tipo de cosas.
Y luego con el tiempo empezaron a aparecer pues, los superhéroes, la serie de los X-Men y estas cosas que me fueron metiendo un poco más en el género donde me muevo específicamente. Sí, pues yo creo que raro es el niño que no empieza dibujando, ¿no? Lo que pasa es que luego ya cada uno toma un poco su camino, ¿no? Sí, esto que se dice, ¿no? Lo de que un dibujante es un niño que sobrevivió. Exacto. Pues es el niño que dibujaba que sobrevivió, porque los demás a lo mejor pues, han tomado decisiones más sensatas quizás. Pero sí, empezamos dibujando todos. Y bueno, ya en esos momentos tú querías ser dibujante. O sea, pues hay muchos niños, bueno, quiero ser futbolista, bombero. ¿Tú tenías más o menos claro ya cuando eras un chaval? Supongo que sí, pero no. Tengo la suerte de que era bastante idiota. Entonces no tomé una decisión, sino que era una inercia. O sea, yo hago esto, me gusta más esto que hacer otras cosas. Entonces no me planteé quiero ser dibujante, sino que solamente dibujaba y seguí dibujando. Entonces sí, o sea, de hecho luego, ya de cara un poco a cuando hay que empezar a tomar decisiones profesionales, mi madre era la típica madre manchega sufriente de, ay madre mía, que me ha salido artista. Que era como, ver ¿qué es esto, no? Y la cosa es que sí, que no tomé la decisión de ¿qué vas a estudiar? Pues ¿qué voy a estudiar? Pues tendré que estudiar una cosa de estas de artes, tendré que tirar por bachillerato artístico o tal. Ajá. Y ahí encontraste lo que buscabas, porque ahora ya en la actualidad sí que la cosa ha cambiado bastante, ¿no? Las escuelas de Bellas Artes sí que le dan su espacio al cómic, pero hace unos años como que no se le daba la importancia que se supone que tiene, ¿no? Correcto, pero te encontrabas a la gente que le gustaba lo que a ti. El entorno, el caldo de cultivo. Y eso era probablemente lo más importante. Socialmente empezar a encontrarte con otra gente que tiene unas inquietudes parecidas a las tuyas, y entonces empiezas a conocer quizá otros campos que no conoces, porque hay gente apasionada con un poco más con la animación, con esto, con lo otro. Ajá. Entonces, a mí sobre todo la educación relativa al arte me sirvió para eso, para encontrar a la gente con la que identificarme. ¿Y en algún momento te moviste en el terreno del fanzine? Porque ese también es un caldo de cultivo, ¿no? Del que han salido muchos autores, ¿no? Supongo que sí, pero o sea, casi prefancine. O sea, rollo entre el colegio y el instituto sí que hacíamos unos amigos y yo, en plan fotocopiado chungamente, unos cómics que hacía yo, una cosa muy copia de Dragon Ball que se llamaba Wolf Boy, que era cutrísimo y que no vais a ver en la vida porque no voy a colgar nada de eso jamás. Entonces, en una edad muy temprana sí que jugamos un poco a eso, pero luego el fanzine profesionalizado, por así decirlo, el de tomarse así un poco en serio, por esa etapa no pasé. Me puse a preparar muestras cuando estaba entre bachillerato de artes y un ciclo de ilustración que hice después. Me puse ya a preparar muestras para editoriales americanas, europeas y tal. Y ya no sé, pues pensaba que el camino iba por ahí. ¿Tú qué estudiaste en Madrid o...? No, el bachillerato en Tomelloso Ajá, y luego el ciclo este de ilustración, que lo dejé incompleto. sí, Esto fue en Toledo. en Toledo, ¿no? Ajá. ¿Qué opinas de...? Bueno, imagino que, bueno, además, de hecho, trabajaste como profesor en la JOSO. Para todo chico o chica que quiera dedicarse a esto de los cómics, ¿es importante pasar por una escuela de este tipo? O la SDIP A ver, la mayoría hoy en día, ¿no? de mis colegas dibujantes no lo han hecho. Pero otros tantos, claro, también un poco por generación. Claro. Claro, porque cuando yo empezaba no había tanto en privada. Obviamente no había nada en la educación lectiva oficial, o sea, no había todavía ni cursos ni planteamiento en serio. De hecho, se desdeñaba el asunto del cómic en esa época, cosa que ha cambiado y que me alegro mogollón. Entonces el escenario ahora mismo es más fácil. Si es necesario o no es necesario, a ver, en principio tú con un lápiz en mitad del desierto deberías poder aprender a dibujar. Pero cuanto más te rodees de gente, de movimiento y de energía en esa dirección, pues más vas a aprender, porque no solamente es lo que haces tú, sino que aprendes también un poco por la sinergia con los demás. Claro. Entonces los entornos son importantes. Volviendo a tus comienzos, como todo buen hijo de vecino, tus primeros pasos es
objetivo es publicar en el mercado español. Y publicas con Dolmen, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia con Wendell? Pues bien, porque sobre todo porque tomaron la decisión de darme la confianza para dar un primer paso. Entonces, bien. Luego hubo un poco de follón editorial por el cual el cuarto número, era una miniserie de 4 números, el cuarto no llegó a salir nunca, yo lo entregué relativamente tarde, pero también había ahí una, no sé, una situación un poco confusa, ¿no? Entonces me fue bien para pillar tablas y para tal, pero claro, entregué tarde, pues normal, estaba trabajando de teleoperador. Entonces, yo qué sé, no podía entregar 24 páginas al mes, ¿no? O sea, entonces me sirvió como primer paso, como primer contacto. Pero luego aprendí mucho de los engranajes detrás del cómic. Me mudé a Barcelona y entré a trabajar en Estudio Fénix. Estudio Fénix se ocupaba, y creo que se ocupa, de mucho trabajo de maquetación, de traducción, de cómics para revistas, de ilustración y tal. Entonces ahí estuve haciendo un poco de trabajo de chico para todo. De vez en cuando rotulaba, otras veces entintaba, otras veces coloreaba, que yo no coloreaba antes de eso, así que aprendí a colorear, ahí como diciendo, ¿tú sabes colorear? Sí, 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 colorear. No, pero aprendí. Entonces aquello me vino muy bien para ver la experiencia del cómic y la experiencia editorial desde muchos puntos de vista. O sea que de todo sacas un aprendizaje. En esos primeros años sigues publicando en España, ¿no? Incluso una obra protagonizada por el Quijote, tras los pasos de la triste figura, Galactic Football también. Sí, eso... sí, claro, en los años de Barcelona estaba yo un poco de freelance haciendo un poco de todo. ¿Sabes? O sea, era, pues yo qué sé, primera época de autónomo, que folló en las facturas, Complicado todo, ¿no? a salto de mata, que sí encargos de publicidad, de concepts, de storyboard. O sea, había que estar un poco para todo, que era mi planteamiento. Decir, a ver, yo quiero trabajar dibujando, pero no me voy a poner exquisito, quiero decir. O sea, ¿qué quiero? ¿Dibujar cómics para Marvel y DC? Sí. Pero de entrada, con que me paguen por dibujar, yo ya estoy contento. O sea, realmente ambicioso, tampoco lo he sido mucho nunca. O sea, porque me parece ya un privilegio formar parte un poco de la industria, incluso desde abajo, ¿no? Entonces sí, estuve haciendo pues eso, como muchas cositas de encargo raras. Pero de todo eso, pues eso, aprendiendo mucho de las diferentes perspectivas. ¿Y en qué momento y cómo se produce el salto al mercado americano? Porque desde el principio tú cuentas con un agente o esas muestras que ibas mandando recibes un No, feedback desde yo esta trabajo manera? ahora con un agente, pero trabajo con agente ya teniendo trabajo. O sea, para un poco Ajá. que me gestione las broncas, por así decirlo. Ya. Pero no, cuando empecé iba haciendo muestras, iba yendo sobre todo al Salón de Cómic de Barcelona a hablar con los editores, cuando hacían visitas y tal, que hacen, pues eso, lo siguen haciendo, entrevistas los editores con autores potenciales y tal. Y yo, de hecho, creía que mi trabajo iba a encajar bien en el mercado europeo. Tenía esa impresión. Y iba como un poco a eso, ¿no? Venga, vamos a por la gente de Dargaud, del Soleil, las editoriales franco-belgas. Y en el mismo salón en el que los franco-belgas me dijeron que no les interesaba nada, o sea, llevaba la mirilla muy torcida. Un editor de Wildstorm, que era una subsidiaria de DC, pues sí le gustó mi trabajo y a los meses me propuso una miniserie que era Push, que adaptaba, era una cosa relativa a una película que salía Chris Evans, que era así como de gente con poderes y tal. Sí, La época sí, esta de ¿cómo se llamaba? De héroes, o sea, estaba muy de moda el rollo de gente con poderes, pero nos da miedo la gente con traje colorido, así que entonces era gente normal con Sí, poderes. gente de la calle, pero con poderes. Pues eso, entonces me dio la oportunidad Scott Peterson, se llamaba el editor, y ya desde ahí pues seguí fingiendo que ese era mi lugar natural y más o menos desde ahí hasta ahora poco me he salido de DC. Hice un trabajito con Dark Horse. También intenté un poco de carrera de colorista que no cuajó. En la época en la que estaba todavía haciendo cosas así, un poco, no me despegaba del trabajo de freelance un poco de aquí, cuando empecé con los americanos. Sí. Pero como el ritmo de trabajo de los americanos es tan frenético, en cuanto encadené una segunda miniserie ya sé que solo podía hacer eso. Claro. Volviendo al tema de la gente,
Es lo que tú dices, ¿no? Digamos que él te quita todos los problemas, ¿no? Lo más pesado, ¿no? De los contratos, del Hay muchas formas de tira y enfocarlo. afloja, ¿no? Sí. Sí, o sea, pero... ¿Tú a lo ver, recomiendas, ¿no? A la gente que esté empezando. me parece que es una decisión muy, muy, muy individual. O sea, muy de cada uno, porque sé que cada uno lleva el trabajo con agente o sin agente de formas muy diferentes. En mi caso me va bien porque me da también una perspectiva diferente de las negociaciones, de las opciones y tal. Hay otra gente que exclusivamente utiliza los representantes para buscarles trabajo y tal, pero a mí me gusta tener mucha comunicación con el editor. O sea, me gusta hablar con los editores de que sepan qué es lo que me interesa. Claro. Soy muy ególatra en ese sentido, o sea, me gusta que me guste mi trabajo, me gusta intentar mantener esa comunicación para no simplemente que me manden bolas y yo ir dándoles raquetazos, ¿no? Entonces, en ese sentido lo llevo yo todavía todo lo que puedo, pero con, pues eso, con ayuda de que me vaya descargando peso para ciertas gestiones el representante. Sí, porque, a ver, conozco algunos dibujantes que tienen agente y casi siempre el problema al principio es el idioma. Es curioso, ¿no? Que siempre se comenta que aquí en España el nivel de inglés está bastante bajo. No sé qué nos Espero que pasa. esté mejor ahora, no sé. No, me da la hace impresión. poco vi un reportaje y sigue por el sótano, o sea que... Pues no sé, ya, pero claro, la única forma de... Yo cuando he mejorado de verdad el idioma ha sido practicándolo. Claro, ha exacto. sido a través de usarlo. O sea, yo al principio, por ejemplo, los guiones me los imprimía a doble columna. No, de hecho me hacía 3 columnas. Cogía el guión que me pasaban y dejaba una columna con el guión original, en otra le metía con el Google Translate en plan super cutre, corta pega, tal cual, y luego una columna libre para hacer el layout en la misma página, ¿no? Y con el tiempo me fui dando cuenta de que cada vez miraba menos la columna de la traducción cutre para algunas palabras y tal. Entonces, pillando o sea, ya. joder, no sé, me parece, yo eso sí que lo recomiendo, que los idiomas se aprenden practicándolos. Exactamente. La forma de trabajar del dibujante, del autor aquí en España es de una manera, vamos a decir, más relajada, entre comillas, que en comparación con la de los Estados Unidos puede convertirse en algo como más complicado, ¿no? Esas entregas mensuales de 20 y tantas páginas, ¿no? Cuando tú das el salto al mercado americano, ¿te cuesta trabajo adaptarte a ese ritmo? Ya venía mentalizado a la idea. O sea, quiero decir, cuando estás haciendo páginas de muestra para los americanos, sabes que en esas páginas de muestra, vale, a lo mejor no lo vas a hacer a día por página, porque quieres impresionar, quieres poner de tu parte lo mejor y tal, ¿no? Pero lo que no puedes hacer es tirarte 5 días en una página de muestra, porque entonces vas a generar, primero, una expectativa irrealizable, y segundo, no vas a pillar tú tu punto. Porque a lo mejor eres un dibujante que sí, que en 5 días puede hacer una cosa súper detallada y extensa, pero si el sistema americano es el que es, tienes que aprender a funcionar a ese ritmo. Y entonces a lo mejor tienes que, depende de cómo, a lo mejor tu estilo es así suelto y lo consigues y vas, y eso es lo que te pide el cuerpo. 8 horas por página, ¡pum! Si no es el caso, pues tienes que encontrar tu punto, tienes que encontrar tu síntesis con la que funciones bien. Siempre decimos que no estamos dando el 100%, pero yo creo que no lo da nadie, porque al final cuando hemos tenido algo más de tiempo, esto lo digo por amigos míos y por mí, si tienes más tiempo por lo que sea, te lías más. O sea, siempre encuentras una forma de decir, no lo he conseguido al 100%, a lo mejor no existe el 100%, a lo mejor siempre estamos intentando hacer lo mejor que podemos y luego sale pues lo mejor que se puede. ¿no? Y creo que tienes que encontrar tu punto de satisfacción. Y el problema siempre es el mismo, el ego. Porque tú quieres ser mejor, quieres afinar más o quieres darle una vuelta más. Vale, pero tienes que funcionar. Tienes que saber ir tirando para adelante. Sí, yo creo que hay que llegar a aprender la filosofía de el pasar la página, ¿no? El Y no verlo- quedarte estancado, ¿no? Claro, y verlo como un total. No es la viñeta, no es la página, es el total. exacto. Y el total tiene que tener pues, una calidad que a ti ya te satisfaga lo suficiente. Tienes que aceptar, que esto se lo oí de decir una vez a Sergio Oleda, que hay viñetas malas, o sea, que hay alguna viñeta que te flojea un poco más y que a lo mejor, si has conseguido que cumpla su función, hay alguna en la que te tienes que perdonar y decir, vale, sigo adelante. Y luego la mayoría de las veces es una viñeta mala para ti.
Luego tus Gente, colegas dicen, no. mira esa viñeta que mía. Está bien, hombre, porque tienes que ver el total, tienes que ver la media. Si te obsesionas, al final no sales. Y esto pasa, y esto hay autores a los que les pasa que si no acaban de encontrar su punto, pues a lo mejor no es el mercado, a lo mejor es otro. Ujú. Sí, incluso dibujantes que a lo mejor no tienen esa, ¿cómo te diría yo? Esa gran calidad, entre comillas, pero son rápidos, ¿no? Tienen asumido eso, ¿no? El pasar páginas y a lo mejor incluso un mes poder dibujar 2 cómics. A ver, voy a adjudicar una cita mal, porque seguramente la cite mal y no sea Y no sé. exactamente, pero creo, o yo esto se lo he oído decir a Carlos Pacheco, que decía que que hay 3 puntos que tendrías que dominar al menos 2 de ellos para funcionar bien en el cómic americano. Que seas profesional, que seas bueno y que caigas bien. Entonces, como que tienes que conseguir que funcionen un par de ellos. O sea, porque, mira, si no eres lo suficientemente rápido como para ser profesional, al menos que seas bueno y que caigas bien. Claro. Entonces, así pues como que vas apurando y se supone que si mantienes 2 de esas 3 patas, te sostienes. Y lo que digo, no me toméis la palabra porque yo creo que se lo oí a Carlos. Pero igual no, ¿no? Pero igual Carlos se lo oyó a otro. Así que no estoy completamente seguro. Tras varias obras sueltas, sobre todo miniseries, ¿no? En el 2013 das el salto al universo DC, ¿no? En ese momento ya se cumple ese sueño de ese chaval que quería dibujar superhéroes. Sí, sí. Sí, a ver, que lo que te digo, que yo de ambición justa, o sea, es como que las cosas van bien, pues fantástico, abrazo que las cosas vayan bien. Pero a mí de entrada ya que me estuviesen pagando desde Wildstorm por dibujar a espías raros que se pegan tiros y no sé qué, yo ya estaba contento. A mí eso ya me parece un privilegio, o sea, es un mundillo complicado y poder flotar y sostenerse en la superficie del medio del cómic americano ya me parecía bien. No hubiese lo mismo proyectado, de hecho, si hubiese hecho una hoja de ruta, no sé, que me hubiesen dejado hacer las cosas que he estado haciendo, ¿no? Eso va surgiendo pues porque, oye, pues porque, a ver, se da mucho lo del tema del síndrome del impostor en esto Eso del es cómic, típico, porque ¿no? casi cualquier autor con el que hables te dice lo mismo. Es que es como el meme ese de un husky en medio de una foto de los Kiss. Y dice, día 74, todavía no se han dado cuenta de que soy un perro. Pues esto pasa mucho, o sea, dices, voy a seguir, a mí si me dejan, voy a seguir jugando con los muñecos estos tan chulos. Entonces a mí al principio, de hecho, las primeras cosas de superhéroes que me dejé hacer DC eran para unos cómics que salían con unas cajas de cereales. Ya ves. O sea, que era como la Liga de la Justicia, no sé qué, en las cajas de los cereales General Mills y tal. O sea, que es un cómic como un poco, muy poco cómic. Pero ya está, o sea, eso ya era divertido. Eso ya era... Tengo una página con Batman, tío. Claro. Me puedo ir a acostar. Y hablando de trabajo duro, de esfuerzo y de compromiso, una vez que empiezas a trabajar en la colección de Injustice, dibujas casi 50 números, que creo que es Pues casi yo no los he contado. un pequeño gran récord, vamos. Pues claro, una de las cosas que sucede hoy en día es que todos estamos un poco distraídos por la tecnología, ¿no? Por las redes sociales, no sé qué, etcétera, etcétera. Cada uno tiene su vida, ¿no? Y sus problemas, ¿no? Y es complicado que un dibujante tenga esta continuidad, ¿no? Tan notable, ¿no? En una colección, ¿no? Imagino que, claro, ese camino también sirvió para perfeccionarte como dibujante, ¿no? Ahí Sí. aprenderías cantidad, ¿no? Sí, sí. Esto lo comento mucho con mi amigo Dani Sampere, porque en cierto momento en Injustice 2 estábamos los dos trabajando, manteniendo la serie entre los dos sobre todo. El caso de Injustice, a ver, es una movida rara porque es el cómic que no se merecía ser bueno, por así decirlo. O sea, hasta Injustice, incluido Injustice, había hecho mogollón de trabajos como de franquicia, por así decirlo, ¿no? En plan, hay una película, pues no sé qué, adyacente a la película. Hay un videojuego, yo qué sé, de Batman de Arkham, participé también en varios. Y el caso es que, bueno,
pueden salir bien, pueden salir buenas historias, pero en principio no son de primera línea y entonces muchas de estas cosas se hacen para cumplir, como para acompañar, para sacarle un poco más de beneficio a la campaña publicitaria y no sé qué. O sea, que es una cosa como adyacente. Vale, Injustice. Injustice era un videojuego de, pues eso, un videojuego que tiene un guionazo que tampoco se lo merecía, por así decirlo. Porque normalmente dice, bueno, videojuego con un guión para cumplir ya va tirando, ¿no? Pero resulta que Injustice tenía un muy buen guión. Era un guión muy chulo con el planteamiento de qué pasaría si Superman se volviese malo y cómo se desestabilizaría el universo de DC y no sé qué. Entonces, de esto le encargan a Tom Taylor el cómic adyacente al videojuego, que en principio, pues con cumplir, pues ya estaría, ¿no? Pero el caso es que Tom es uno de los mejores valores que tiene, es que es un tío muy comprometido y que me ha pasado con más de un trabajo con él, que a lo mejor eran como muy de encargo, pero él se toma muy en serio los encargos también. O sea, es que todo trabajo que lleva tu marca, yo creo, estoy de acuerdo, que te lo tienes que tomar en serio porque al final lo firmas tú, al final tú das la cara y demuestras lo que puedes hacer. Entonces Tom hizo un planteamiento muy sesudo sobre, primero, todas las variaciones y las consecuencias que tendría ese universo DC en el que coges a la estrella polar y la cambias de sitio, entonces todas las referencias morales se desestabilizan. Y también explicarte cómo ha llegado Superman a esa situación, porque eso el videojuego lo hace una elipsis, y entonces salta del punto A al punto B y ¡hala! Superman es chunguísimo. Entonces él decide que lo va a desarrollar, y esa es la parte difícil, de explicarte cómo un tío que está en esta posición moral acaba en esta otra, ¿no? Entonces él hace un trabajo como de desarrollo moral, ético, en el que hay mucho debate. ¿Y qué pasa? Que se convierte en un cómic bueno, se convierte en un cómic mejor de lo que se merecía, por así decirlo. Y ahí aparezco yo, como habíamos trabajado en un par de cositas juntos antes, pues me recomienda... estábamos varios dibujantes, porque era un cómic en el que se publicaban 10 páginas semanales, y eso no hay un dibujante que lo aguante. Así que, bueno, Dan Mora, a lo mejor, que trabaja súper rápido. Entonces estábamos varios. Y yo entré a formar parte un poco de una plantilla. Entré en el capítulo 5 y entonces pues íbamos alternándonos entre 3 dibujantes y fui yo pillando cada vez un poco más de espacio porque me iban mandando a mí más. Entonces es un cómic raro, es una experiencia rara, pero nos dejó jugar con todos los personajes de DC, era un poco como practicar con todos ellos, nos dejó una libertad de acción que no se tiene en el universo canon habitualmente, porque claro, ahí palmaban personajes, ahí pasaba de todo. Y a mí me permitió, pues, fue como la práctica, ¿no? O sea, me permitió practicar todo el universo DC y sí, eso me preparó mucho para cualquier otra cosa. Y como tú has comentado ahí, bueno, un poco antes ya habías trabajado con Tom Taylor, que se ha convertido os habéis convertido en el equipo perfecto, por decirlo de alguna manera, exitoso. ¿Cómo es tu relación con él? Porque muchas veces les entrevistas, ¿no?, de otros dibujantes que están trabajando para Estados Unidos y muchos de ellos no suelen tener ni una relación directa con el guionista. Ellos reciben el guión y alguna cosita más, pero en tu caso creo que no, ¿no? No, pero, a ver, no hay formas mejores o peores de abordarlo, ¿vale? O sea, cada uno lo enfoca como más cómodo se sienta. A mí me pasa que me gusta involucrarme a nivel personal. O sea, me gusta que, por más de encargo que sea, un trabajo que viene de General Mills para unas cajas de cereales, cosas con DC que son de personajes de franquicias que no te pertenecen. Pero el caso es que yo, si no me importa y si no lo hago personal, es una cuestión egoísta, es que no lo disfruto, es que se convierte en un trabajo. Claro. Y sí, puñetas, es un trabajo porque implica mucho compromiso y disciplina, pero a mí me gusta que también forme parte de mí, o sea, que sea personal de alguna manera. Por eso yo meto las narices hasta el cuezo, o sea, meto la pata de vez en cuando también, por ser bocazas, pero normalmente los editores con los que voy trabajando suelen agradecer un poco ese tipo de implicación. Entonces sí, me gusta poder hablar con el guionista y tener un intercambio de información orgánico. Si tengo una duda, si tengo alguna aportación, alguna sugerencia o tal, me gusta ponerlo sobre la mesa e intentar mejorarlo. ¿Podría funcionar bien si lo limitamos a una cadena de montaje en la que uno le pasa al otro la fase?
Sí, podría funcionar bien, pero a mí me parece que cuando hay una implicación mayor, el resultado puede ser mejor. De hecho, también me implico mucho con el colorista, con el que trabajo. Y vamos, o sea, creo que depende del editor con el que ocurre, puedo ser una molestia. Pero intento trabajar con editores con los que también pueda tener un trato tú a tú bien. De hecho, yo creo que al final esta filosofía tuya, al final lo que hace es que la colección mejore y destaque sobre todo, ¿no? Pues viendo el panorama de la cantidad de colecciones que hay, tanto de Marvel como de DC, y la de Nightwing, por ejemplo, es una de las que está ahí, ¿no? En el punto de mira, ¿no? Por su calidad, ¿no? Ya no simplemente por los premios súper merecidos, ¿no? Sino porque es una colección con personalidad, ¿no? Y yo creo que eso, tanto Tom como tú sois los que habéis echado de ahí el resto, ¿no? Y el editor también, ¿no? Que también forma parte del equipo, ¿no? Al editor le tiene que parecer bien con lo que le vengamos. Y también tiene que ser valiente. Y también tiene que facilitar que el resto de la relación se dé. O sea, que sí que es fundamental. En el caso de Nightwing, por ejemplo, Tom y yo en algunas ocasiones les hemos arrojado bolas curvas raras, como lo del cómic aquel que ocurre todo en una viñeta, o el otro que hicimos en primera persona, que son propuestas que es salirse un poco de la norma. Y a ver, lo mismo un editor te puede decir, mira, no me vengas con movidas, hacerlo de siempre porque ya nos va bien, ¿no? Entonces tiene que tener ganas el editor también de complicarse la vida y tiene que tener fe, porque cuando Jessica, por ejemplo, nos aceptó lo del número todo en una viñeta, no acababa de entender. Que es lo que quería hacer, ¿no? Sí, o sea, le tuve que hacer unos cuantos esquemas y tal para decirle, no, es esto, tal. Y da, ¿sabes? Y con videollamadas, enseñándole así como en la pizarra y no sé qué. Y ya al final lo vio, pero ella ya de entrada estaba aceptando que creía que sí que teníamos algo. Así que sí, el editor tiene que dejarnos y no siempre te deja. Claro, imagino. Y luego ya más allá de eso, pues me parece que sí, que salen cosas más especiales y con una identidad más propia si dejas espacio de trabajo y confianza en los equipos creativos. Y a mí me parece que eso se nota, cuando tienes colecciones funcionales que están bien, colecciones funcionales que están magníficas y luego tienes cositas raras, experimentales, un poquito diferentes. Y eso, como todo experimento, puede salir bien o puede salir mal. A mí me gusta experimentar. También es una cosa que se ha ido dando con el tiempo y con pillar confianza en mí mismo. Y le he soltado muchas veces a Jessica, Jessica, confía en mí, que esta es la buena. Funcionará. Y por dentro yo estaba diciendo, no lo sé, pero ya me ha dejado, así que ahora tengo que hacerlo Ya funcionar. demasiado tarde, ¿no? Sí. Con Tom también has trabajado en un arco bastante largo de Escuadrón Suicida. Como dibujante, ¿qué prefieres? ¿Trabajar con grupos o con un solo protagonista? Antes hemos hablado un poco de eso, pero... A día de hoy ya he dibujado muchos grupos. Y trabajar con grupos está muy guay. O sea, claro que está guay dibujar pues, en la Liga de la Justicia, el Escuadrón Suicida, esta gente está muy guay. Pero narrativamente, claro, me he pasado muchos años trabajando en equipos, eso por delante. O sea, he estado haciendo Titanes, en Injustice salían mucho la Liga de la Justicia, tal, Escuadrón Suicida, y el caso es que lo que tiene es que tú a un grupo de 7 personas no tienes muchas formas de hacerle una foto, ¿vale? O sea, lo puedes cambiar de posición, en profundidad, en alturas y tal, pero al final es limitante en cierto sentido. Y cuando te has pasado mucho tiempo trabajando, rodando grupos, los experimentos raros que hemos hecho en Nightwing eran cosas que no habrían funcionado en esas series. De hecho, lo comentamos cuando estábamos haciendo Escuadrón Suicida, surgió la idea de hacerlo el número en una viñeta, y eso con un grupo de 9 personajes no podría funcionar. Entonces, narrativamente, yo ahora estoy más interesado, no digo que solo vaya a hacer eso, pero en series con menos personajes. Y hablando del título protagonizado por Dick Grayson, a esta altura creo que se ha convertido un poco en vuestro talismán de la suerte, ¿no? Porque aunque llevabais ya una larga temporada trabajando juntos, ¿no? En Nightwing, digamos que estáis dando
lo mejor, ¿no? Prácticamente de los dos, ¿no? Tanto tú con estas propuestas, ¿no? Tan arriesgadas, ¿no? Que al final son súper originales, ¿no? Y han convertido el título en lo que es, ¿no? Como Tom también, ¿no? Argumentalmente es una colección que es muy fresca, ¿no? Que tal como pillas un tomo, ¿no? Te lo empiezas y te lo lees en ese mismo rato, ¿no? Es que, claro, pero porque Tom y yo somos mejores ahora de lo que éramos hace unos años. O sea, quiero decir, más no vale, ¿no? O sea, cuanto más tiempo practicas una profesión, pues más confianza tienes, más aprendes de tus propios errores. Cuando entramos en Nightwing, hablamos mucho de preparar la jugada antes. Hablamos mucho de qué queríamos hacer y qué no queríamos hacer. Y aprendimos mucho de errores o de situaciones anteriores. Por ejemplo, con la identidad gráfica de la serie. O sea, el hecho de que queríamos que si íbamos a hacer algo especial, queríamos que lo pareciese también. Entonces eso teníamos que abordarlo también desde la portada, desde el logo, desde un aspecto visual. También hablamos mucho con Adriano Lucas, con el colorista, para intentar que el color también... Adriano es un crack, haga lo que haga, pero la idea era, si yo iba a probar algo gráficamente también un poco distinto, pues que él también probase algo gráficamente un poco distinto. Estuvimos dándole un montón de vueltas, haciendo pruebas y tal, hasta llegar al punto un poco de colores un poco planos, con cierto renderizado. Entonces la cosa es que, bueno, probamos cosas que antes no teníamos tan claras. Entonces es diferente yo creo que es diferente por eso, porque a través de ensayo-error pues va depurando la fórmula. La verdad es que se nota que os lo pasáis bien con Y el... también cogimos a Nightwing precisamente porque era un personaje que no tenía demasiada relevancia, no por los equipos creativos que habían trabajado con él anteriormente, sino por decisiones editoriales de qué querían hacer con el personaje. Entonces digamos que era un personaje que lo veíamos que tenía claramente un potencial, pero que también no le importaba demasiado a mucha gente, Ya. por lo tanto se prestaba a cierto grado de experimentación. Porque sí que nos habían dicho de hacer cosas con personajes un poco más top de DC, pero nos parecía que íbamos a poder experimentar más con Nightwing de lo que podríamos experimentar, por ejemplo, con Batman, que es más complicado alterar el statu quo y demás. Con la serie de televisión de los Titanes, ¿hubo algún tipo de decir, bueno, el personaje de la serie más oscuro, esta serie es como más luminosa, digamos, ¿no? No habéis tenido ningún tipo Como de... te digo, como no le importaba demasiado, nadie Habéis tenido suerte dejaron por ese obrar. lado, ¿no? Claro, o sea, es que la libertad creativa forma parte importante de hacer algo que a lo mejor se salga un poco del carril habitual. Claro. Entonces, no sé si Titanes estaba funcionando ya antes o no, pero también la serie tiene un enfoque muy diferente en muchos sentidos. Me gusta mucho la primera temporada. Pero tiene un enfoque que era diametralmente distinto a lo que queríamos hacer nosotros, que queríamos un tono positivo. Además empezamos a trabajar en esto en la época de la pandemia y tal, y teníamos esta sensación de bajona moral que teníamos, que estábamos viviendo todos como sociedad, y el enfoque que le queríamos dar nosotros es porque nunca hemos sido así de buscar el grim and gritty. O sea, la oscuridad con la que trabajábamos en Injustice era dada la propuesta, era porque tenía que ser así, porque estaba a la sombra del guión del videojuego. Pero a nosotros nos gusta más el buen rollo. Entonces buscamos darle un tono determinado que si nos llegan a acercar al parámetro de la serie, no podíamos haber hecho. Sí, porque además es lo que te decía, que se nota que os lo pasáis bien y queréis que la gente también pues se lo pase bien, ¿no? Porque ahí tiene ese tono, digamos, luminoso, ¿no? Aunque el personaje ha tenido otras etapas como más oscuras, ¿no? Cuando te llega el guión o previamente, tú comentas alguna cosa de argumento, ofreces ideas a Tom. Comentamos a veces las cosas con antelación, a tiempo vista, y luego sobre el guión, pues depende de cómo, si encuentro soluciones diferentes a las que están planteadas en el guión, pues también las pongo sobre la mesa. O sea que sí que hay bastante feedback en ese sentido. Y, por ejemplo, pues esto, el arco que estamos haciendo ahora, que es el arco final de nuestra etapa, a eso empezó por una cosa que le vine a Tom en San Diego hace un par de años,
que le dije, Tom, tío, tengo una idea, Nightwing con barba. ¿De qué? Y digo, sí, a ver, Nightwing y de repente con barba. Barba. Y en la nieve. Y dice, ¿pero qué ha pasado? Ese es el guión. Ese es tu trabajo, ¿no? Ese es tu trabajo. Sí, sí, o sea, mi planteamiento era, vamos a hacer un salto de tiempo y que haya pasado algo. Ajá. Algo gravecito. Claro. Algo que le saque de su entorno habitual Sabe. y que choque así un poco. Entonces, claro, no os estoy haciendo ningún spoiler porque esto sale en la portada, que ya está. Y se en ve redes. ya que... Entonces, sí, de vez en cuando intento pinchar en ese sentido y si me dejan meter un poco germen de ideas. Una pregunta. ¿Qué os pasa con los perros? Porque tanto en Escuadrón Suicida como en esta, los perros tienen un papel, digamos, divertido, ¿no? Es que somos gente de perros. Por eso es que es curioso. Sí, o sea, yo he tenido perro casi siempre y Tom también, así que pues eso es solo por eso, es que los perros están guays. No, ya. No hay Los tanto. perros y los monos están guays. También. Ahora, un tema importante, ¿no? Hay muchos dibujantes que trabajan para Estados Unidos, ¿no? Hay grandes dibujantes, pero no todos son buenos portadistas. Tú sí lo eres, de hecho has ganado un Eisner, ¿no? Por eso, ¿qué crees tú que tiene que tener un buen portadista o una buena portada? Yo no le puedo, no me veo dando lecciones a otros profesionales, o sea, porque hay muchas formas de abordarlo. El enfoque mío va un poco de la cosa de... A mí me gusta mucho, una de las partes favoritas mías de mi biblioteca no tiene tebeos, o sea, son libros de arte, de cartelería, de diseños de animación, o sea, de mirar un poco fuera del medio del cómic. Me gusta mucho la cartelería y aunque no tengo educación a ese respecto, que me habría venido muy bien, pero mira, no se me cruzó en el camino, el diseño gráfico lo he ido aprendiendo un poco sobre la marcha pues, de otros autores y de otros campos. Y el caso es que creo que la portada tiene que ser sobre todo eso, un llamamiento, un cartel. Y el contexto es que tu portada va a estar en una librería, en una tienda de cómics, rodeada de otras decenas de portadas que te están chillando todas al mismo tiempo, ¿vale? Te están reclamando tu atención y tal, con diferentes recursos. El caso es que a mí me parece que si haces que tu portada sea más sintética, si parte de colores primarios, de formas reconocibles, o sea, si piensas un poco más pues en cartelería básica, creo que tiene la posibilidad lo mismo de sobrevivir un poco más ahí arriba. Y también da menos trabajo. Y yo soy muy vago. Entonces a mí también, ante todo. claro, en el diseño gráfico me he encontrado para las portadas, que no para los interiores, a mi mejor amigo. En cuestión de trabaja sobre cómo está compuesta, sobre la geometría oculta de todo esto, sobre los colores primarios y tal, y cómo... Y sacarás, pues yo estaba buscando que fuesen diferentes de alguna manera, porque hay mucho portadista muy bueno, con diferentes habilidades. Yo me he hartado, esto sí que... hay que conocerse a uno mismo, ¿vale? Y todos, en cada campo, cada uno en lo suyo. La cuestión es que a lo mejor tienes que entender cuál es tu fuerte, qué es lo que puedes hacer que no pueden hacer otros. Durante mucho tiempo estuve intentando hacer bien lo mismo que hacen mis amigos y compañeros mucho mejor que yo. Estos dibujos así con mucho detalle, con mucho personaje, con una energía determinada y tal, y con la frustración de que de alguna manera no conseguía hacer lo mismo que ellos. El caso es que resulta que hay unas cuantas cosas que puedo hacer yo que a lo mejor pues, son más cosa mía. Claro. Entonces, en mi caso, el trabajo un poco desde Escuadrón Suicida hasta Nightwing ha pasado también un poco por afianzar la idea de qué se me da a mí bien, cuáles son mis puntos fuertes y cómo explotarlos más. También gracias a que los editores han ido dándome más cuerda y han ido confiando un poco en ese tipo de propuestas diferentes, ¿no? Entonces el tema de las portadas viene un poco de ahí, de decir, quiero hacer algo que se me dé bien a mí y que a lo mejor no esté compitiendo con Jorge Jiménez, porque es muy bueno en lo suyo, por ejemplo. ¿Y qué se me da bien a mí? Pues yo creo que esto.
Y no sé, parece que ha ido funcionando y además me gusta, me lo paso bien. Al principio me daba vértigo cuando conseguía una de estas y decía, uff, y el mes que viene otra. Pero hay un proceso también de reeducación de uno mismo, de los recursos y de las ideas y de ir mirando fuera del cómic y traerse cosas de fuera del cómic. Esto también lo aprendí de Carlos Pacheco. O sea que si solamente aprendes a hacer cómic mirando cómic, puedes aprender como los mejores del medio. Pero hay cierto punto de endogamia si no te traes algo de fuera. Carlos metía mucho de música, metía mucho de cine, metía mucho de televisión, de cultura clásica. O sea, se traía mucho. Era una de las razones, creo, por las que su trabajo en esos años 90 era radicalmente mejor que el de nadie en su campo. Era mejor que nadie. ¿Por qué? Porque lo enriquecía mucho. Entonces eso, desde darme cuenta de eso, es un mantra que también me he ido manteniendo de intentar aportar cierto mestizaje también a mi trabajo en ese sentido. Hago cómic porque me encanta el cómic, entonces eso ya como consumidor está cubierto. Siempre estoy estudiando cómic. Pero si además estudio fuera del cómic, podrás aportar y mezclar y hacer cosas que a lo mejor, pues no sé, como he dicho antes, un experimento es un experimento. Puede salir bien, puede salir mal, pero si no pruebas, te quedas como estás. He dado una respuesta muy larga y creo que no era la pregunta que me estabas haciendo, pero bueno. Sí, perfecto. Ahora una cuestión que creo que os interesa sobre todo a los que sois dibujantes, a los que venís con Abel de la Escuela de Arte, y es que nos cuentes cómo es una jornada laboral en la vida de Bruno Redondo. Y no os asustéis, ¿eh? Pues muy poco apasionante. O sea, Sobre todo horas, etcétera, etcétera. yo es que, claro, más que contar mi jornada laboral, me gustaría contaros la jornada laboral de Dani Sempere, Vale. que es al que aspiro a ser, aspiro a vivir como él, porque es un tío muy rápido, muy bueno y se planta en sus 8 horas de trabajo al día y luego sale a pasear a la perra 2 horas y tal y pascual. Yo me lo monto un poco peor, porque soy más lento. Y bueno, pues cuando tienes que ir cuadrando las cosas del cómic, las cosas de la familia y de la vida y de tal, pues y eres lento, pues lo que haces es que estás dibujando todo el rato, pero a la vez tienes que estar disponible todo el rato, porque si no, tampoco estás. Entonces mi jornada laboral es, estoy intentando obligarme a leer un ratito mientras desayuno. Luego intento hacer algo de ejercicio, porque es que si no, se nos va la espalda a la mierda, chavales. O sea, esto sí que es muy importante, hay que estar en forma, porque si no estamos haciendo malas posiciones y vamos, que a mejor no vamos a ir. Y después de eso, pues, las horas de trabajo. Y las horas, y las horas, y las horas. Y a disfrutar mucho de cuando no estás dibujando, pues de tus hijos. Claro. Y de cualquier otra cosita, pero el resto del tiempo y a trabajar. O sea, a intentar ser efectivo y pasar de 0 a 100 en cualquier momento. Y precisamente, ¿qué les recomendarías tú a estos chicos y chicas que se quieren dedicar al cómic? De nuevo, me da apuro dar lecciones, porque eso implica que tú sabes una cosa que los demás no. Lo que sí que creo es que si a quien le gusta el cómic y se quiera dedicar a esto, tiene que saber pues, que es duro, tiene que gustarte lo suficiente como para estar dispuesto a ese tipo de vida. Porque si no, pues no te renta. O sea, no es una cosa que dices, ¿sabes? O sea, que entras de forma casual y tal. O sea, es de estas profesiones que exigen compromiso, pero si te gusta lo suficiente, no solamente estás, como decía antes, trabajando. O sea, ese tiempo de trabajo también eres tú, también es parte de tu vida y no echarás la vista atrás diciendo, me pasé la vida doblado encima de una mesa. No, estaba dibujando, estaba siendo yo mismo también, ¿no? Aunque también, lo que digo, no me gusta romantizar la cosa esa del trabajo hiperduro. Creo que tenemos que aspirar a encontrar un punto medio entre disfrutar de la vida en el tablero y fuera y tal. Creo que eso lo digo porque que al final la gente que da demasiado, pues lo mismo amocha de esto y eso tampoco es bonito. Entonces, que si te gusta, que le des caña. Creo que hay que creer en uno mismo en el sentido de que esto es una profesión.
En otras épocas lo mismo parecía una fantasía o una rareza. No, es una profesión que da de comer a muchísimas familias y es una industria que mueve dinero, o sea que más allá del romanticismo es una realidad. Entonces hay que quitarse los complejos estos de que son movidas raras de frikis, porque la industria del entretenimiento es importante. Durante la época de la pandemia, me remito a eso otra vez, las ventas de cómic, igual que el consumo de televisión y literatura, se mantuvo alto. Creo que la ficción nos mantuvo vivos y sanos durante un tiempo en el que no teníamos nada más que un impulso negativo con respecto al día a día y tal, ¿no? Entonces, tiene una importancia, no es superfluo, no es banal, no es una cosa que no importe o que pueda ser complementaria. Me parece que la ficción es importante, es relevante. Es como no sé quién decía que trabajamos para vivir, pero vivimos por la poesía. O sea, por lo que vivimos es un poco por ese algo especial, el algo mágico. Y se me da muy mal terminar respuestas. Esto me pasa mucho. Dejo como la respuesta así como flotando en unos puntos suspensivos rarísimos y ya está. Vale, bien, bien. En paralelo a tu carrera como dibujante, te has convertido en empresario. Y has abierto una... Muy mal empresario. Bueno, empresario. Y has abierto una librería en tu ciudad, Argos. ¿Es otro sueño cumplido o es simplemente por la comodidad de de poder pillar allí los TVO que tú quieres, ¿no? Y gastarme el dinero en mi tienda. O sea, algo así, ¿no? A ver, una parte de eso hay. Pero... Vamos a ser sinceros, ¿no? No, pero nosotros abrimos una librería, unos amigos y yo. En parte un poco eso. Era una sensación de que una vez tu trabajo ya funciona y está bien, pues lo mismo aspiras a algo más que te aporte desde otro punto de vista. Entonces, Argos es una librería que nos sirve mucho como plataforma para organizar actividades, para que vengan autores a visitarnos. Más pronto de lo que hubiésemos querido, han venido las instituciones a pedirnos ayuda para que los ayudemos a organizar una convención de cómic en Alcázar de San Juan. Meto ahí el spam así muy rápido. 17 y 18 de mayo celebramos en Alcázar de San Juan Viñeta Alcázar. Que son un par de días de jornadas de cómic, que viene un montón de autores y de amigos y que va a ser un ambiente chachi. Fin del anuncio. El caso es que sí, que es vivir el cómic también desde otras perspectivas. Vale. Tener un punto de reunión. Es que luego nos pasa esto también, que la lectura es un hábito muy individual, como muy onanista en algún sentido, pero luego nos gusta comentarlo, nos gusta celebrar un poco lo que hemos leído y comentarlo y hablar de los dibujantes y de las películas que hemos visto, de no sé qué y tal, y entonces eso es lo que para nosotros es un poco la librería. Y si luego se pagan las facturas a sí misma, pues fantástico. Eso es lo mejor, ¿no? Y está funcionando bien, ¿no? O sea, sí. Hay un público... Sí, pues por eso que digo, porque me parece que los aficionados al cómic también nos gusta salir de la cueva y que nos dé la luz en los ojos y relacionarnos entre nosotros, ¿no? Entonces este tipo de lugares de encuentro, de zonas comunes, que sabes que a lo mejor te vas a dar una vueltecilla y te encuentras a no sé quién y no sé cuánto y tal, pues eso también es importante. Y hay mercado para esto. Y vamos, o sea, la realidad es que abrimos hace un año y medio o así y va positivamente para arriba y estamos aprendiendo muchas cosas y disfrutando mucho de la plataforma que nos da. Y continuando con este tema, ¿cómo, o sea, claro, ahora que también eres librero, digamos, ¿no? ¿Cómo ves la situación de la industria en España? Pues esa es una pregunta complicada. Es una pregunta complicada porque hay, en cierto modo, yo tengo la impresión de que estamos viviendo una especie de burbuja en el sentido de que si se da un exceso de novedades por parte de las editoriales insostenible para un número de compradores, para un mercado, obviamente muchas series van a ir cayéndose, por lo tanto, o sea, tienes que ver cuánto interés y cuánto dinero se mueve al respecto y cuánto puedes mantener a flote. En este sentido me da la impresión de que hay una especie de desesperación por sacar novedades
que sé que a algunas librerías les está costando mucho esfuerzo, incluso alguna de tener que cerrar por mantener el ritmo de presencia y de devoluciones y de tal, ¿no? Entonces, bueno, cada uno tiene ahí su sistema y su criterio al respecto. A mí me da la impresión de que, por un lado, muy bien, o sea, la industria del cómic en España funciona y se mueve. Por otro lado, tengo la impresión de que se juegan demasiadas cartas al mismo tiempo y de que haciendo menos jugadas puede que tuviésemos un mercado del cómic más estable. Pero esa es mi opinión. Como dibujante, bueno, como dibujante estás teniendo una carrera espectacular en los Estados Unidos, ¿no? Pero ¿te plantearías y en qué condiciones el volver a trabajar directamente para el mercado español? No creo. No, porque creo que el mercado nacional de cómic, o sea, de producción de cómic nacional, por suerte ahora existe. Lo cual ya, guay. Porque antes, o sea, no sé, hasta hace muy poco tiempo me dices el mercado del cómic nacional y yo te digo que 2 o 3 nombres no hacen un mercado. Ahora tengo la impresión de que hay mucho, pero no sé si están pagando lo que se merecen a los autores. Lo desconozco. Más bien no. No lo sé, pero el caso es que de entrada no. De hecho, mira, para que me entiendas una cosa, me hablan de que el mercado europeo se está poniendo un poco más difícil y utilizan un término que es demasiado esclarecedor para esta cuestión. Es que parece que el mercado europeo se está españolizando. Uy, qué mal. Y dices, ¡oscuas! Si hacen un verbo de nuestra nación, jorobar, mal vamos. Entonces, a ver, esto no lo digo con derrotismo. De hecho, lo que animo es a que sigan reclamando los autores que sé que lo hacen y que se le ocurran lo que se merecen. Porque tenemos una cantera de nombres nacionales últimamente que es alucinante, que están haciendo cosas súper creativas, ¿sabes? O sea, gente como Javi Castro, por decirte uno reciente. Entonces, o sea, España genera un montón de autores de cómicos, a muchos más de los que probablemente podría sostener. Por eso somos un país que exporta tantísimos autores a mercado internacional. Volviendo a Nightwing, ahora ya estás con el último arco argumental. ¿Nos puedes adelantar algún proyecto? Porque imagino que ya... No. Ya sabes que me lo iba a decir, pero bueno, de todas formas, yo pruebo. No, a ver, de todas formas todavía me quedan unos meses largos de trabajo todavía, en la serie. Ajá. Entonces, bueno, o sea, algunas cosas estamos comentando, pero nada que se pueda mencionar de momento. Ya. Bueno, pues llegado a este punto, imagino que querréis hacerle alguna pregunta a Bruno. Yo creo que es una oportunidad única, o sea, que un profesional como él, ahí tenemos uno. Quería preguntarte por... Buena. Ya te oía. Ahora mejor todavía. Ah, vale. Bueno, quería preguntarte por el número 10 de Nightwing, que es una locura. Quería preguntarte más o menos cómo lo planeaste. O sea, en el sentido, porque si tú lo lees, además de esta edición, que es la edición esta que se ha apretado, es rollo videojuego, rollo Super Mario en el sentido de que salta, va para abajo, esto es completamente continuo. Y claro, o sea, ¿cómo hiciste antes el mapa? ¿Cómo es eso? A ver, le dimos unas vueltas a qué se podía hacer y qué no se podía hacer para que esto funcionase. Sobre todo por las cosas que no, porque si no el experimento iba a saltar por los aires. Si había, como decía antes, imagínate que son bolitas, o sea, esto lo redujimos a bolitas. Imagínate que son 4 bolitas las que estamos moviendo en acción. Sería muy fácil confundir el grupo del momento 1 con el grupo del momento 2. ¿Dónde empieza y acaba la acción? Por eso era una cosa que podíamos hacer con un muñeco, moviéndose sobre el resto, ¿vale? Aunque luego en algún momento sale Batgirl, pero nos las apañamos para dividir las 2 líneas narrativas en paralelo para que no se dé esta problemática, ¿no? Entonces teníamos que ver lo que se podía hacer y lo que no.
no podíamos mover objetos de lugar. No podía salir una puerta cerrada y luego se abre. O si se hacía, había que hacer mucha trampa, que también lo hicimos. Entonces, era un poco esto. Y luego, en este guión, Tom tomó o sea, dio el paso al lado de dejar que el dibujo fuese quien guiase todo esto. Entonces, sobre un esbozo inicial en el que básicamente era un guión sencillo para justificar la acción, vimos que algún elemento no funcionaba y que entonces, pero creo que podemos probar esto otro. Así que fue un proceso orgánico y raro para ver qué era con lo que podíamos jugar. Desde un punto de vista técnico, y esto es súper aburrido, pero si alguien es dibujante lo entenderá, si la cámara está moviéndose todo el rato a la misma altura con respecto a la distancia del suelo, teníamos que plantear un scroll y una posición y una lejanía de la cámara que nos permitiese tener una perspectiva de edificios enteros, pero que también el personaje en algún momento pudiese acercarse a cámara, ya que no podías acercar la cámara a él, otra cosa que no se podía hacer. Y había que cuadrar entonces como justificar una serie de cambios de alturas y de tal, porque si la cámara está muy baja no veríamos lo que ocurre en el tejado, por ejemplo. O sea que entonces, bueno, pues hubo que hacer un montón de trampas con la perspectiva también y con tal, aunque la línea de horizonte y la posición de la altura de la cámara está siempre en su sitio, pero con los puntos de fuga, trampas se tutiplen. Así que, bueno, no sé, desde el punto de vista técnico hay mucho más de lo que se ve, pero que para que funcione tenía que estudiarse por detrás. Por otra, quería preguntarte también por cuánto tiempo de trabajo te quita, o mejor, cuánta calidad de vida te dan, por ejemplo, los renders en 3D y ese tipo de cosas, en el sentido de que, claro, imagínate que tienes una splash page y no te vas a poner a hacer 300 coches. Por ahí tendrás que hacerlo de una forma más... Pues depende de la página. Hay algunas veces que sí que te interesa dibujarlos a mano, otras veces que sí, que te interesa, sobre todo si va a ser un escenario a lo mejor muy fijo e inorgánico. Algunos edificios, algún objeto, tal, y que en el que vas a mover la cámara alrededor, pues entonces sí que me interesa coger, abrirme el SketchUp, hacerme el modelo y tal. Ahora, luego esto también tienes, y esto es al menos en mi opinión, tienes que, si no lo consigues integrar bien con el resto de tu estilo de dibujo, entonces no funcionará, ¿no? Entonces, son, pues eso, herramientas que a diferencia de la inteligencia artificial no se nutren de robar a terceros. Por lo tanto, ese tipo de recursos sí que los tienes que utilizar. Ok, perfecto. Yo te quería hacer la pregunta sobre lo que mencionaste antes del guión de Tom. ¿Te hizo un guión como tal? Yo que soy guionista, entonces pues me interesa un poco cómo fue el guión de estos dos capítulos, digamos, los especiales de esta serie. ¿Fue un guión como al uso? Porque he visto sus guiones de Tom, que son, digamos, clásicos. El de en primera persona sí era un poco más al uso, porque sí que tenía una separación por viñetas. Yo sí que le cerré a Tom, tienen que ser páginas de el mismo número de viñetas, porque si no la magia de que es siempre la misma perspectiva se rompe, salvo en las splash pages en las que abriremos campo completo, ¿no? Más allá de eso, sí era un guión al uso. Lo que pasa es que como con 3 viñetas por página y el tiempo real de narración nos iba a limitar mucho cuánto podíamos contar, ampliamos ese número a 30 páginas en lugar de las 22 habituales. El otro sí que era un guión un poco más follón, un poco más impreciso, un poco más de... Hay una serie de acciones y tú ves distribuyéndolas como más o menos queden bien, y luego yo ya le colocaré diálogos dependiendo del espacio y tal, porque en algún momento había que llenar un poco más y tal. O sea que ahí sí que, lo que decía antes, una relación orgánica era necesaria para que ese experimento también saliese adelante, porque si hubiese sido un guión rígido, a lo mejor no habría funcionado sin intercambio de ideas. Hola, ¿se me oye? Sí. Sí. Un placer coincidir contigo esta tarde aquí. Yo te tengo que confesar que no soy consumidor de cómic. De hecho, vengo aquí no por mí, sino por mi hijo. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto, y yo menos que nadie. Que él está estudiando cómic en la actualidad, ¿no?
Entonces yo te quería preguntar, has mencionado que tú has trabajado en Barcelona, que has ido al Salón de Cómic de Barcelona. ¿Hay algún lugar de ese país, para empezar en el mercado nacional, no ya en la NBA como estás tú? ¿Hay algún sitio que interese estar allí para...? Mi opinión, como todo, no me toméis la palabra al pie de la letra. En su momento era Barcelona. O sea, cuando yo me fui para allá y antes, o sea, la meca del cómic en España era Barcelona, porque además, no sé ahora, pero entonces como un 80% de las publicaciones de cualquier tipo a nivel nacional salían de Barcelona. De un tiempo a esta parte tengo la impresión, a ver, no creo que un sitio te proporcione muchas más posibilidades, pero sí lo que decía antes del contexto, el entorno. Porque si te rodeas de gente que sabe de cosas, pues aprendes de cosas, sobre cómo moverte, sobre cómo... todo esto, ¿no? Me gusta mucho que de un tiempo a esta parte, donde antes era como que solo te encontrabas ese tipo de agrupaciones, de autores y de aficionados y de tal, un poco más claramente era Barcelona, pero de un tiempo a esta parte se junta también mucha actividad de autores en Madrid, en Granada. También es un sitio que también se ha convertido en un centro de actividad para muchísimos autores que tienen ahí sus estudios montados juntos y tal. Supongo que también Valencia. Pero luego más allá de eso, bueno, con respecto a por dónde se mueve la gentecilla, te diría que ese tipo de sitios. Pero luego ya para trabajos determinados y tal, no te sé opinar. Y de lo que no sé, prefiero no opinar porque no soy tan cuñado. Muchas gracias. Hola. Hola. Te quería preguntar, entiendo que es difícil con los plazos y las fechas de entrega norteamericanas llevar varias cosas a la vez, pero ¿te has planteado en algún momento el ser autor completo? Es decir, ¿hay alguna historia que Bruno Redondo quiera contar? A ver, el año pasado me dejaron hacer 2 historias cortitas para DC, una de Harley Quinn y una de Batman, con guión mío. Sí que me ha despertado el gusanillo. O sea, porque esta es una de esas veces que hice lo de dejadme que yo me lo escribo y tal. Y dijeron, vale, y entonces Sí. Pues eso. Porque dices, adiós, me han dejado, ¿ahora qué hago? Y la verdad es que escribir esos 2 guiones sí que me supuso un poco de tensión y de decir, esto no, hace como 20 años que no lo hago, porque sí que el Wendell, el primer cómic que publiqué, y aquello del Quijote sí que me lo había guionizado yo, pero era otra época y yo no le tenía miedo a nada, y ahora le tengo miedo a todo, que es lo que te pasa con la edad, ¿no? El caso es que sí que me han dejado escribir un par de historias, estoy bastante orgulloso de ellas, o sea, me gusta bastante cómo han quedado, y sí que me gustaría hacer más. Entonces, ¿que me van a dejar? No lo sé. Pero como a mí me da igual pedir y no tengo vergüenza, pues lo iré intentando. Así que si todo sale bien, en algún momento me dejarán. O no. Hola, buenas. ¿Se oye? Vale. Si es para la grabación, no te preocupes, yo te oigo. Perfecto. Te voy a hacer una pregunta un poco de ojos de rata, ¿vale? Pero si no te la hago, exploto. Yo es que me volví loco con la etapa de Escuadrón Suicida en su momento. La he leído varias veces. Tengo, de hecho, una grapa aquí que me gustaría después que me firmase. Y la pregunta que te quiero... Wow. ¿Qué tengo que ver con esto? Me desconcentra, gracias. Que lo que te quería preguntar es... Esta etapa tan loca dentro de un grupo tan loco, ¿cómo nació todo esto? Porque es una cantidad absurda de personajes. Dentro de lo que cabe de Escuadrón Suicida, que siempre suele ser una cantidad mayor de personas de BS. ¿Cómo fue todo? Por favor, cuéntame. A ver, es una pregunta muy amplia, intentaré acotarla. Nos propusieron que si queríamos hacer esto, como tampoco, no sé, dijimos que sí, pero es verdad que para hacer algo diferente sí que planteó Tom que en lugar de trabajar básicamente con personajes de antes, intentar hacer una fórmula un poco pues como la nueva Patrulla X. ¿Sabes? En el momento en el que aparecen Coloso, Lobezno, Tormenta. O
O sea, es decir, ¿y si nos sacamos de la manga un puñado de personajes nuevos, de representación, lo mismo de espectro LGTB amplio, y no les pareció mal? Así que lo guay era, por mi parte, diseñar así de cero a tanto personaje fue muy chulo. Dibujar a todos esos personajes todo el rato en plano, como decía antes, un currazo. Y nada, bien, yo me lo pasé bien. Fue la primera vez que nos tomamos el encargo un poco, como luego haremos en Nightwing, de decir, vamos a hacerlo nuestro. Vamos a experimentar un poco, vamos a hacerlo un poco nuestra bola y tal. Entonces, pues eso, bien, bien. Vale, y ahora te tengo que preguntar, ¿de quién fue la idea de que cuando Deadshot pega un tiro en la cara, se pusiera el simbolito de control de calidad? Esa fue mía. Eres un máquina. No me he reído más con un cómic en mi vida. Ya está. Sí, es que me hace mucha gracia chotearse del Comics Code. O sea, de la censura, utilizar la censura para hacer una burrada. Bueno, si tenéis una última preguntita. Venga, a ver. Sí. Hola Bruno, enhorabuena por tu trabajo y por todo tu éxito. Venimos de la escuela de arte y uno de los momentos más duros que hay es cuando terminan los estudios, que son muy cortos, están en el ciclo de ilustración y bueno, pues tenemos la sensación de que por muy bien de que uno trate de prepararlo, llega ese momento en que ellos tienen que dar el paso. Y creo que llegar a cualquier profesión artística, ¿no? Establecerse tiene que ver con el talento, tiene que ver con el carácter y tiene que ver con la suerte. Y quería preguntarte por si puede hablar un poco de si tuviste algún tipo de estrategia a la hora de visualizar tu trabajo o crees que hay algo de tu carácter que hizo o tuviste suerte. Buena pregunta. Gracias. Es algo mío. Vaya. Pues suerte y ánimo. A ver, una cosa que sí que yo plantearía, un poco por lo que he explicado antes también de los tumbos y vueltas que también di antes de empezar a hacer cosas de cómic, es que creo que lo bueno es que aprendiendo a hacer cómic aprendes a hacer muchas otras cosas. Entonces yo creo que sí que es interesante tener cierta versatilidad, flexibilidad, para poder, como que a lo mejor no vas a salir del curso y te van a decir, toma, tu primer trabajo de cómic. Pero a lo mejor sí van a aparecer cosas relativas, relacionadas, campos tocantes, temas de storyboard, para publicidad, televisión. Ahí aprendes mucho de narrar, concept art. O sea, el caso es que creo que es interesante cuando haces cómic, haces un montón de cosas a la vez. De escenografía, de diseño, de acting, ¿sabes? O sea, con cada personaje tiene que actuar de una forma diferente, de vestuario, El caso es que lo que quiero decir es que hay muchas opciones laborales mientras vas consiguiendo encauzar la cosa en torno al cómic, de las que también vas a sacar tablas y aprendizaje práctico para hacer cómic. Y creo que en un rollo artístico es interesante ser flexible y estar preparado un poco para muchos tipos de batallas relativas antes lo mismo de que salga la primera de cómic, ¿sabes? O sea, ir peleando por el cómic, pero si puedes ir pagándote el alquiler haciendo cosas de dibujar, eso ya me parece un triunfo para empezar. No sé si te vale. Pues me imagino que se habrán quedado en el tintero muchas cosas por preguntar, pero por protocolo, por liturgia, ahora pasará, me imagino, a tiene que una firmar. Y nada, Bruno, pues a mí me queda pues darte de nuevo las gracias, pues por hacer, vamos, jugando un poco con palabras, hacer de una viñeta algo tan redondo, jugando de apellido, porque, y sobre todo muchas gracias, por si yo destacaría por el entusiasmo que ha transmitido, sabios consejos y sobre todo por tu sentido del humor y por mucha franqueza, ¿eh? Muchas gracias y a los asistentes nos vemos el 30 de mayo con la segunda viñeta entrega con Pascual Ferri en el mismo sitio y a la misma hora. Porque muchísimas gracias, ¿vale? A vosotros por venir.